Les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Un lindo momento para poder compartir una corta reflexión de la palabra de Dios, aprendiendo algo siempre que leemos la Biblia. Hay una hermosa alabanza que canta Polo Negrete y en una de las frases dice: Biblia cerrada, vida sin razón de Dios. Pero una cosa es cierta, quien tiene su Biblia abierta, enriquece su vivir. Qué lindo es poder tener una oportunidad para poder abrir la Biblia, leer la Biblia, pues tenemos la fe, la esperanza y la seguridad de que la Biblia es la boca de Dios. Quiero compartir con ustedes el libro del profeta Daniel, el capítulo 1 y el versículo 3, donde dice de esta manera: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Versículo 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azaría Abednego. Versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Una historia bastante conocida por los lectores de la Biblia, incluso los niños que van a la escuela dominical a menudo escuchan a los profesores relatar esta linda historia, pero meditando en estos días, como que la palabra de Dios nunca pasa de moda, nunca se vence, nunca es aburrida, sino la Biblia dice que ella es vida, ella es poder y ella es autoridad. Meditando en esto, encontré algo que quería compartir contigo. ¿Se recuerdan ustedes del profeta menor llamado Habacuc? Que en una de las oportunidades, cuando él estaba orando a Dios en forma de queja, o también de forma de, vamos a decirle, de una persona desesperada y a la vez confundida por la situación difícil en la que él y su país estaba atravesando, oraba a Dios fervientemente, y en su oración también decía a Dios: Señor, ¿por qué es que el pueblo, que es un poquito más bueno que el enemigo, cae en su mano y él le hace lo que quiere? Y vemos que en Habacuc capítulo 1, versículo 12, encontramos diciendo la Biblia protesta de Habacuc. Él protestaba viendo en la lógica humana todo lo que Babilonia y el rey Nabucodonosor estaba haciendo, no solamente con Judá, sino con todas las naciones a quienes Babilonia, el gran imperio y su rey, se proponía a derrotar, lo lograba. No importase quién fuere, cuán fuerte fuere la nación, el ejército, Babilonia y su rey y su ejército lo arrasaba, incluyendo Judá. Y en esta ocasión encontramos que Habacuc protesta contra ello, y en protesta a esto vino la respuesta del Señor. Y meditando en esto, aprendí algo que quiero compartir contigo en esta
tarde de reflexión. Primeramente, el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y él dice: no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien lo gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esta fue la protesta de Habacuc contra la obra de Nabucodonosor y el imperio babilónico contra todas las naciones. Ellos se veían o se sentían como peces sin protección que estaban siendo atrapados sin piedad. Ellos se sentían como vencidos e impotentes ante la amenaza y también la victoria segura con la que arrasaba Babilonia. Hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Cada victoria del enemigo, y en especial ante la conquista del pueblo de Dios, el pueblo de Israel y de Judá, Babilonia y su ejército, guiado por el mismo enemigo de nuestra alma, él lo atribuía una victoria para su Dios. Y ahora, al caer Judá en mano de Babilonia, ¿sabe qué estaban diciendo los babilónicos? Hemos vencido a Jehová. Hemos derrotado a Jehová y a su pueblo. Y por ello dice que cuando ellos entraron en la capital, Jerusalén, incendiaron la ciudad, llevaron los utensilios, llevaron como una ofrenda ante el templo de su Dios. ¿Y qué pasó? La lectura en la cual nos hemos enfocado, cuando hubo esa conquista total, el rey de Babilonia ordenó a este personaje que hemos leído su nombre aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Daniel, donde dice: Aspenaz, jefe de sus eunucos, a este ordenó que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Por qué este hombre fue enviado específicamente para seleccionar aquellos muchachos quienes estaban siendo preparados, consagrados, instruidos para el servicio a Dios y el servicio a su nación? ¿Por qué? Porque ellos ahora, entre comillas, al ser derrotado la nación de Judá, y al ser derrotada la nación de Judá, ellos consideraban que el Dios que protegía a esa nación fue derrotado. Ahora todo lo que ellos tenían como preciado o precioso pertenecería al otro Dios que lo había vencido. Entonces, ellos consideraban que estos muchachos, entre ellos estaba Daniel, Ananías y Azarías, ahora eran botines para el Dios de Babilonia. Y ellos serían llevados como una ofrenda especial para el otro Dios que había vencido a su Dios. Y ahora, meditando en esta palabra, consideré yo y dije: era con razón que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque el rey les recibió a ellos como una ofrenda especial para el servicio de su Dios y de su nación. Por ello, lo primero que hizo fue, al llegar estos muchachos en Babilonia, es que ellos tenían que comer de la comida que se le preparen
una comida especial. Y esa comida especial no era otra cosa sino una comida sacrificada a los dioses de Babilonia. Y entonces, si Daniel aceptase esa comida y si Daniel aceptase el nombre nuevo que se le puso, entonces él estaba admitiendo y él estaba diciendo: mi Dios fue derrotado y yo ahora ya no pertenezco a Dios, sino pertenezco al próximo Dios, que el Señor lo reprenda, que le derrotó a mi Dios. Pero Daniel entendía de que si el pueblo fue derrotado, no es porque Dios había cambiado o él ya no era tan poderoso como lo fue en los días de su liberación en Egipto, sino porque el pueblo había pecado. Y entonces, al entender él que la paga del pecado era la muerte, el justo juicio de Dios, él pudo ser un instrumento en la mano de Dios para que Dios se glorificara a través de su vida. Querido amigo, querido hermano, ¿cómo es el concepto tuyo hacia lo que es Dios? Vivimos en este siglo XXI, donde en la sociedad, donde en la educación, en todo lo que se ve, se muestra y se vive, se ha quitado a Dios. Es como diciendo: Dios era del pasado. Si era poderoso, eso fue en el pasado, pero ahora en la actualidad Él pasó de moda. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, Dios está llamando jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, niños, adolescentes, que se proponga en su corazón reconocer si hay algo malo que está pasando con él, con su casa, con su familia, con la sociedad. No es porque Dios perdió la fuerza o el poder. La Biblia dice que el hombre ha pecado y el pecado del hombre ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y necesitamos volver a Él. Necesitamos ser alguien dispuesto de entregar el corazón en sinceridad a Dios y permitir que seamos nosotros instrumento en la mano de Dios, a través del cual Dios pueda manifestarse como lo que Él es: poderoso, soberano, listo para sanar, libertar, escuchar la oración de quienes claman a Él de todo corazón. Aquí encontramos 3 jóvenes a quienes se le agarró como botín de guerra de parte del enemigo. Ellos dijeron: hemos pecado, pero Dios es un Dios de misericordia y Él perdonará a nuestra nación. Y propuso en su corazón diciendo: no comeré lo que el enemigo me pone en la mesa, porque mi Dios aún vive. Qué lindo es hablar de la palabra. En esta ocasión, Habacuc estaba viendo y viviendo una escena terrorífica, porque el pueblo había abandonado a Jehová Dios y su ley, habían seguido el camino de su propio corazón. Y como usted sabe, querido amigo, querido hermano, la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Antes de que sucediesen los justos juicios de Dios contra la nación de Israel a través del ejército de Babilonia y su imperio, Dios envió sus profetas primeramente llamando al pueblo al arrepentimiento. Les exhibió sus pecados. Les dijo por boca del profeta cuál era la condición de ellos, y para que se volviesen a Dios y redimiesen su alma del pecado. Pero el pueblo endureció su corazón. Y sepa, hermano y amigo, que ante la advertencia de Dios para nosotros, que es para nuestro bien, al rechazarlo, nosotros estamos admitiendo el juicio de Dios contra el pecado. Porque además de que Dios es amor y nos ama y por eso nos llama, Él también es justo. Y Él juzgará toda obra que el hombre
cometiere. Y aquí Judá estaba viviendo esa etapa en que todo lo construido se estaba derribando, lo plantado se estaba arrancando. Y Habacuc no entendía hasta que vino la respuesta de Dios para él. Encontramos él describiendo al enemigo diciendo: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Cada victoria del enemigo, y en especial ante la conquista del pueblo de Dios, el pueblo de Israel y de Judá, Babilonia y su ejército, guiado por el mismo enemigo de nuestra alma, él lo atribuía una victoria para su Dios. Y ahora, al caer Judá en mano de Babilonia, ¿sabe qué estaban diciendo los babilónicos? Hemos vencido a Jehová. Hemos derrotado a Jehová y a su pueblo. Y por ello dice que cuando ellos entraron en la capital, Jerusalén, incendiaron la ciudad, llevaron los utensilios, llevaron como una ofrenda ante el templo de su Dios. ¿Y qué pasó? La lectura en la cual nos hemos enfocado, cuando hubo esa conquista total, el rey de Babilonia ordenó a este personaje que hemos leído su nombre aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Daniel, donde dice: Aspenaz, jefe de sus eunucos, a este ordenó que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Por qué este hombre fue enviado específicamente para seleccionar aquellos muchachos quienes estaban siendo preparados, consagrados, instruidos para el servicio a Dios y el servicio a su nación? ¿Por qué? Porque ellos ahora, entre comillas, al ser derrotado la nación de Judá, y al ser derrotada la nación de Judá, ellos consideraban que el Dios que protegía a esa nación fue derrotado. Ahora todo lo que ellos tenían como preciado o precioso pertenecería al otro Dios que lo había vencido. Entonces, ellos consideraban que estos muchachos, entre ellos estaba Daniel, Ananías y Azarías, ahora eran botines para el Dios de Babilonia. Y ellos serían llevados como una ofrenda especial para el otro Dios que había vencido a su Dios. Y ahora, meditando en esta palabra, consideré yo y dije: era con razón que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque el rey les recibió a ellos como una ofrenda especial para el servicio de su Dios y de su nación. Por ello, lo primero que hizo fue, al llegar estos muchachos en Babilonia, es que ellos tenían que comer de la comida que se le preparen, una comida especial. Y esa comida especial no era otra cosa sino una comida sacrificada a los dioses de Babilonia. Y entonces, si Daniel aceptase esa comida, y si Daniel aceptase el nombre nuevo que se le puso, entonces él estaba admitiendo y él estaba diciendo: mi Dios fue derrotado y yo ahora ya no pertenezco a Dios, sino pertenezco al próximo Dios, que el Señor lo reprenda, que le derrotó a mi Dios. Pero Daniel entendía de que si el pueblo fue derrotado, no es porque Dios había cambiado o él ya no era tan poderoso como lo fue en los días de su liberación en Egipto, sino porque el pueblo había pecado. Y entonces, al entender él que la paga del pecado era la muerte, el justo juicio de Dios, él pudo ser un instrumento en la mano de Dios para que Dios se glorificara a través de su vida. Querido amigo, querido hermano, ¿cómo es el concepto tuyo hacia lo que es Dios? Vivimos en este siglo XXI, donde en la sociedad
donde en la educación, en todo lo que se ve, se muestra y se vive, se ha quitado a Dios. Es como diciendo, Dios era del pasado. Si era poderoso, eso fue en el pasado, pero ahora en la actualidad, Él pasó de 3 jóvenes a quienes se le agarró como botín de guerra de parte del enemigo. Ellos dijeron, hemos pecado, pero Dios es un Dios de misericordia y Él perdonará a nuestra nación. Y propuso en su corazón diciendo, no comeré lo que el enemigo me pone en la mesa, porque mi Dios aún vive. Hubo ocasiones, si usted sigue leyendo el libro del profeta Daniel, encontrarás que este hombre fue un hombre que marcó historia. Fue la boca de Dios en la nación de Babilonia. Él no fue un esclavo más humillado allí. Él fue un siervo de Dios, que cuando incluyendo el rey y todos hablaban de él, decían, en medio nuestro hay un muchacho, y cuando ya era anciano, también se le recordaba, hay alguien en medio nuestro llamado Daniel, que vino de la cautividad, pero en él hay un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente, querido amigo, querido hermano, no es otra cosa. Era el espíritu de Dios en la vida del profeta Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque él entendió de que el mismo Dios del pasado era el Dios del presente. Pasaron 70 largos años, así como Dios había predestinado en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Dios mismo ordenó y esa nación que cayó en manos de Babilonia fue restaurado y Dios se hizo grande. Ese mismo Dios es el Dios del cual te hablo en esta hora, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando. ¿Cómo consideras en tu mente y en tu corazón a este Dios? Un Dios pequeño, un Dios que no eres capaz de servirle en santidad. Quiero decirte, Él es poderoso, Él es grande. Y si tú le clamas a Él con sinceridad, quiero decirte que Él será por ti. Él peleará por ti. Su brazo no se ha cortado para pelear por ti, pero Él también te llama a ti, te dice, ven, marca diferencia, proponte en tu corazón no contaminarte con las cosas de este mundo y sírveme con integridad y yo me glorificaré a través de tu vida. Aleluya. Padre celestial, en el nombre de Jesús, al meditar en esta palabra yo siento tu gracia y tu autoridad y te agradezco porque yo sé que esta palabra no cae ni caerá en el vacío para el cual es enviado, Señor. Hará su obra y prosperará. Sana al enfermo. Restaura, Señor, vida. Fortalece la fe de aquel que no tiene, Señor. Renueva la fuerza del que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús de Nazareno, traiga convicción de pecado al pecador en esta hora. Y glorifica a Cristo en la vida de esa mujer que está desanimada, que está a punto de tirar la toalla. Restáurala, renuévala, dale fuerza, poderoso gigante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En breve, con otra meditación de la palabra, espéranos. Dios te bendiga.